Bueno, jóvenes, en esta oportunidad vamos a desarrollar problemas del CEPREUNI del 2022 correspondientes al tema de resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Donde vamos a aplicar los tres casos, ¿no? Cuando tenemos la longitud de la hipotenusa, cuando tenemos la longitud del adyacente y también cuando tenemos la longitud del opuesto, ¿no? Bueno, eso vamos a estar viendo entonces en estos 10 primeros problemas que corresponde a resolución de triángulos rectángulos. Empezamos entonces con el problema 1. En la figura mostrada, acá nos dice que ABCD es un cuadrado, ¿no? ABCD es un cuadrado, y si es un cuadrado entendemos pues que estas, ¿no? Estas medidas internas es 90 grados, ¿no? Y además la longitud de sus lados pues son iguales, ¿no? Eso lo tenemos en cuenta. EB nos dice que es 2, AE nos dice que es 3, con eso este lado hace que sea 5, y si él es 5, él tiene que ser 5, acá toda esta vertical también tiene que ser 5, ¿no? Y acá arriba también todo esto tiene que ser 5, ¿no? Él tiene que ser 5, acá él también tiene que ser 5. Muy bien, eso entonces lo tenemos, ¿no? Por ser un cuadrado, ¿no? Por ser un cuadrado. 5, él también 5. ¿Qué más nos dice acá? A ver, nos dice lo siguiente. La medida del ángulo BFE es X. BFE, esta medida angular es X. 90, 90 menos X, ¿no? Acá sería X, pero hay que ver si esto es un rectángulo, ¿no? Y la medida de AHE, AHE, y la medida de AHE se refiere a, ¿no? Esta medida es igual a 90 grados. Igual a la medida de AGF, AGF, ¿no? También 90 grados. Entonces, con eso, acá ya se va generando, ¿no? Va teniendo la forma de un rectángulo, ¿no? En todo caso, el de acá. GFE 90. ¿No? Eso lo vemos acá. GFE 90, ¿no? GFE 90 grados. Y FH 90 grados. FH 90 grados. Entonces, acá ya tenemos un rectángulo, ¿no? Y bueno, si él es X, ahora sí podemos trasladar X, 90, 90 menos X y X, ¿no? Ya vamos trasladando esa medida acá. X. Lo traslado porque acá puedo aplicar incluso resolución. X, 90 menos X, X. Y ya tenemos todo esto. Acá, no te olvides, el caso 3 era, ¿no? Cuando tienes el opuesto. Si tengo el opuesto, esto era 2 cotangente de X, 2 cosecante de X, ¿no? Recordemos eso, 2 cotangente, 2 cosecante. Tengo el adyacente, él era 5 veces tangente de X y todo AG sería 5 secante de X. Pero ahorita me interesan más los lados, ¿no? Horizontales y verticales. 5 tangente, por diferencia tengo el 5 menos 5 tangente de X. 5, 2 cotangente, por diferencia también tengo el, ¿no? Esta longitud sería 5 menos 2 veces cotangente de X. Y acá, X, 90 menos X, 90 grados, él tiene que ser X. Ya está. Con eso hemos trasladado, ¿no? X, 90, 90 menos X, ¿no? Ya hemos trasladado ese X. Y en este triángulo rectángulo que acá estoy pintando, en ese triángulo rectángulo tengo longitud de catetos. Si tengo longitud de catetos, puedo aprovechar tangente. La tangente de X, esa tangente va a ser en este caso opuesto sobre adyacente, ¿no? Sería 5 menos 2 cotangente de X sobre 5 menos 5 tangente de X. ¿No? Pasamos a multiplicar, te va a quedar 5 tangente de X menos 5 veces tangente al cuadrado de X, igual a 5 menos 2 cotangente. Pero cotangente, si usted recuerda, es 1 entre tangente. Eso precisamente por recíprocas, ¿no? La cotangente y la tangente, no se olvidarán, recíprocas. 1 entre tangente. Cotangente, 1 entre tangente. Lo voy a poner así. Y esta tangente puede pasar tranquilamente a multiplicar. Si multiplicas, te va a quedar 5 veces tangente cuadrado de X
5 veces tangente cubo de x igual a 5 tangente de x menos 2. ¿No? Todos tienen 5, lo puedes llevar al otro lado y factorizar, ¿no? Y ahí lo vas acomodando. Menos 2 pasa a este lado con más. 5 tangente cuadrado menos 5 tangente cubo lo llevas al otro lado, ¿no? Si lo llevas al otro lado, entonces puedes factorizar el 5. Tangente de x menos tangente cuadrado de x más tangente al cubo de x. El 5 lo pasas a dividir y con eso ya tiene usted la respuesta. Y esto es lo que nos estaban pidiendo, ¿no? En el problema nos piden ello. ¿Ya está? Eso coincide con esto de acá. Tangente de x menos tangente cuadrado menos tangente cubo, ¿no? Con eso ya tienes acá entonces la solución a ese problema. Muy bien. La clave sería en todo caso la alternativa A. Bien, acá lo que hemos hecho, no te olvides, es trasladar, ¿no? Ver que esto era un rectángulo con los datos que te dan y trasladar x, 90 menos x, x, 90 menos x, x, 90 menos x, 90 y x, ¿no? Y finalmente acá conocer la longitud de esos lados, ¿no? Para relacionar tangente o cotangente también pudo haber sido, ¿no? Igual te va a salir. Pero lo que nos piden es tangente, por eso que ahí prioricé el cálculo de la tangente. En el caso del problema 77, en el caso del problema 77, nos dice lo siguiente. En la figura mostrada, ABCD es un cuadrado. A ver, vamos. ABCD es un cuadrado. Entendemos que sus longitudes tienen que ser, pues, iguales, ¿no? Sus longitudes de sus lados son iguales. La medida de sus ángulos internos, 90 grados. La medida del ángulo DAE es 37. DAE, esta medida angular, te dice que es 37 grados. Y la medida del ángulo BCE es igual a teta. BCE es igual a teta. ¿Qué más? AED es 90. AED, 90 grados. Eso es lo que nos dice el problema. Calcule el valor aproximado de esta expresión. Le voy a llamar un E. Raíz de 10 secante de teta. Está así, raíz de 10 secante de teta, más la tangente de teta. Listo. Ahora, ¿cómo consigo secante, tangente? Bueno, si es un ángulo agudo, ¿no? Usualmente formamos el triángulo rectángulo, ¿no? Que contenga él. Entonces, acá vamos a aprovechar precisamente eso. Por acá podemos aprovechar este trazo. De tal manera que acá va a generar un triángulo rectángulo para teta, ¿no? Y acá abajo, mira, puedo aprovechar para 53, para 37 y el 53. ¿Por qué 53? Debido a que acá es 90, ¿no? 37, 90, 53. Dato del problema, AED es 90, ¿no? Ahí lo dice también, AED 90 grados, ¿no? Ya, ese es dato del problema acá. Ahí dice, ¿no? AED 90. Muy bien, ahora no nos da ninguna longitud, vamos a asignar un valor, ¿no? Un valor adecuado, ¿no? Un valor adecuado para poder calcular todo. Puede ser en términos de K, si deseas, ¿no? Si él es 37, tú sabes que él es 53. Si él es 53, 37, ¿no? Bueno. 53, él debe ser como 3, ¿no es cierto? Él debe ser como 3. Si es 37, él debe ser como 4. Entonces, esta longitud debe ser como 3 y debe ser como 4. ¿Como cuánto me conviene que sea? Como 12, ¿no? Busco una cantidad que sea múltiplo de 3, múltiplo de 4, 12. Entonces, empiezo por él. 12, acá en este triángulo pequeño. 12, ¿no? 37, este es 4 por 3. Acá sería, si es 4 por 3, acá sería 3 por 3, 9, ¿no? Y esto sería, pues, si deseas, 15, ¿no? 3 por 3, acá sería 3 por 4, y acá sería 5 por 3, ¿no? Sí, por 3. Y acá lo siguiente, 53, 3 por 4, acá sería 4 por 4, 16, 5 por 4, 20. Y bueno, ya vamos teniendo la longitud. Todo AD es 25. 25. Como él es 12, eso tiene que ser 13. Para que toda esta vertical de rojo sea 25. Si él es 9, él es 9. Y en este triángulo rectángulo,
que voy a pintar, ya tenemos la longitud de catetos. El problema es que no tenemos la longitud de la hipotenusa y nos interesa, nos piden secante, necesitamos hipotenusa entre adyacente. Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras lo puedes conocer. Esta longitud sería ¿cuánto? A ver, 169 más 81, 250. Raíz de 250 sería 5 raíz de 10, ¿no? Entonces acá te va a quedar 5 raíz de 10. Con eso ya tienes la longitud de la hipotenusa, adyacente y el opuesto. Entonces puedes reemplazar y tranquilamente ahí te va a salir el problema. Secante, hipotenusa, no te olvides, sobre el adyacente, ¿no? El adyacente en este caso es 9, más tangente, ¿no? La tangente viene a ser opuesto, ¿no? Sobre adyacente. Bueno, acá sale 10, 50, 63 entre 9, ¿no? Son homogéneos, 7. Entonces, con eso ya tienes esa expresión. 7. Muy bien. Con eso tenemos entonces la solución a ese problema. La clave sería en este caso la alternativa C. Eso para el problema 77. 77. Hemos aprovechado esta vertical, ¿no? De pasada que podemos, ¿no? Tener a θ en un triángulo rectángulo, ¿no? Y si prolongamos, podemos aprovechar también acá, ¿no? Triángulos rectángulos. En el caso del problema 78, nos dice lo siguiente. A ver, en la figura mostrada, nos dice, en la figura mostrada, ABCD es un triángulo rectángulo recto en B. Entonces, mire usted, recto en B. Nos dicen, HN es 2 veces NC. O sea, acá irá una cantidad y este es el doble de esa cantidad, ¿no? Dato del problema. La medida del ángulo HAB 60 grados. HAB 60 grados. Si él es 60, entendemos que acá tiene que ser 30. Si él es 30, todo esto de acá es 60, ¿sí o no? 60, 30, ¿no? Eso completando los angulitos. ¿Pero qué más? Nos dice la medida del ángulo BHN 90. BHN 90. ¿No? Vamos completando los ángulos. Y la medida del ángulo debe ser aquí, HBN es omega. HBN es omega. Esta medida angular te dicen que es omega. Y la medida del ángulo NBC es beta. Ya está, beta. ¿Qué nos piden? En este caso, ¿no? Nos están pidiendo calcular, el valor de esta expresión. Cotangente de omega por cotangente de beta. Eso nos están pidiendo acá. A ver, tengo beta y acá tenemos 30 grados, ¿no? Omega sí está en un triángulo rectángulo, ¿no? En cambio, beta no. ¿Cómo lo podemos hacer acá? Simplemente, estudiantes, haciendo un pequeño trazo, ¿no? Entonces, por acá podemos aprovechar este trazo, ¿no? Trazo una perpendicular, ¿no? Y de pasada puedo aprovechar para ambos triángulos, ¿no? Tanto para beta como para 30 grados. Debido a eso que hago este trazo por acá. Aprovecho para ambos. 30, 60. Ahora bien, profe, ¿qué valor le damos a estas nubes, no? Entonces, ahí es donde tenemos que buscar. Analicemos. Si él es 60, mira, si este es 60, lo ideal es así. K, 2K, K raíz de 3. O sea, esto tiene que ser algo por raíz de 3. K, 2K, K raíz de 3. Esto es K raíz de 3. O sea, es algo por raíz de 3. 60 y 30. N, 2N y N raíz de 3, ¿no? 60 y 30, N, 2N y N raíz de 3. Entonces, esto tiene que ser como raíz de 3. Eso desde ya. N, 2N, y este tiene que ser como 2N, 2N. Entonces, algo que sea como 2 y que me ayude con el raíz de 3. A esta nube le voy a poner 2 raíz de 3. Para que él sea raíz de 3, N, 2N y N raíz de 3. Esto va a ser 3. Si él es 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, esto sería 4 raíz de 3. Y si él es 4 raíz de 3, 2 raíz de 3,
Con eso ya tienes todo esto de acá. Todo esto sería 6 raíz de 3. Si L es 6 raíz de 3, 60K, 2K y K raíz de 3. K sería 6, ¿no? Entonces acá, espero que estemos de acuerdo, él tendría que ser 6. 6K, 2K y K raíz de 3, ¿no? 6 raíz de 3, él tiene que ser 6. Y toda esta longitud tiene que ser 12. 12. Bueno, como él es 3, creo que entendemos de que él tiene que ser 9. Y ya tengo triángulos rectángulos para omega y para beta. Y puedo encontrar lo que me están pidiendo. Cotangente de omega, adyacente entre opuesto. Sería entonces 6 entre 4 raíz de 3. ¿No? Entre 4 raíz de 3. Multiplicado por cotangente de beta. 9 entre raíz de 3. Ya está. Muy bien, entonces hay que multiplicar ello y con eso ya tenemos la solución a ese problema. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3, 6 entre 3 es 2, ¿no? Acá quedaría 2, 9 medios. Y con eso tenemos la solución. Muy bien, eso estudiantes en el caso del problema 78. La respuesta sería la D, dado, 9 medios. Muy bien, entonces la idea es buscar valores adecuados. Ahora, no es recomendable a veces llenarse con K, ¿no? K, 2K, mucho, ¿no? Si no nos dan ninguna longitud, podemos asignar valores adecuados, ¿no? Que nos permitan desarrollar los triángulos de manera rápida, ¿no? Muy bien. Problema 79. En el caso del problema 79, nos dice, en un triángulo rectángulo se cumple que cotangente de X es B entre A a la 2/3. Entonces, acá tenemos ese dato. A ver, cotangente de X es B entre A la 2/3. Si lo elevamos al cubo, ambos lados, ¿sí o no que este 3 desaparece? Ambos lados, elévalo al cubo. Sería cotangente cubo. Tendríamos B al cuadrado entre A al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Sí? Si lo elevamos ambos lados al cubo, ¿no? Lo elevas al cubo y lo elevas al cubo, al multiplicar los exponentes te queda B cuadrado, ¿no? Entre A cuadrado. Listo. ¿Qué más? Siendo X la medida de sus ángulos agudos. O sea, X primer cuadrante, ¿no? Cotangente. Puedes hacer tu triángulo si deseas, ¿no? Y ahí generar catetos, hipotenusa. Lo puedes hacer por ese lado, ¿sí? ¿No? Es una forma, ¿no? Generar un triángulo rectángulo, catetos, hipotenusa y luego reemplazar. ¿Qué nos piden? Este es dato, ¿no? Tenemos este dato y acá lo que nos piden es calcule W. Entonces, mire, nos piden esta expresión. Ya está. Está así. A, B, seno de X más B entre A, coseno de X. Ya está. Eso nos están pidiendo. ¿Cómo relacionamos con esta expresión? ¿Cómo lo relaciono con el dato? Para relacionar con el dato, miran, necesitaría B cuadrado A cuadrado, cosa que no hay acá. Entonces, acá una idea, estudiantes, que nos podría facilitar bastante es precisamente elevar al cuadrado. ¿Qué sucede si elevamos al cuadrado ambos lados? Acá te va a quedar A cuadrado entre B cuadrado, ¿no? Te quedaría así. A cuadrado, y acá abajo te va a quedar B cuadrado, seno cuadrado de X, más el otro al cuadrado, B cuadrado, A cuadrado, coseno cuadrado de X, más 2 veces el primero por el segundo. Pero al multiplicar el primero por el segundo, cuando multiplicas él por él, te va a quedar 2 veces y en el denominador quedaría seno por coseno, ¿sí o no? Quedaría seno por coseno. Así te va a quedar. Muy bien, este X acá. Listo. Así te va a quedar. Eso si elevamos a ambos lados al cuadrado. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Porque ya puedo relacionar con esta expresión que está acá. Entonces ahí me va a quedar así. B cuadrado. A cuadrado entre B cuadrado
A cuadrado entre B cuadrado, ¿sí o no que sería, estudiantes, tangente cubo? Cotangente cubo es B cuadrado entre A cuadrado. Y si es lo contrario, sería tangente cubo, ¿no? Toda esta expresión, esa expresión que vemos de rojo, es tangente cubo. Sobre seno cuadrado. Y ese seno cuadrado, no te olvides que acá siempre hay uno entre seno cuadrado, si recordamos, eso viene a ser cosecante cuadrado. ¿No? 1 entre seno cuadrado, cosecante cuadrado. Identidad, 1 más cotangente cuadrado. Cosecante cuadrado, 1 más cotangente cuadrado. Ahora, de forma similar, para él. B cuadrado entre A cuadrado, si vemos acá, eso es cotangente cubo, nuevamente. Cotangente cubo. Y acá hay uno, ¿no? Siempre hay uno, no te olvides. Y 1 entre coseno cuadrado es secante cuadrado. Secante cuadrado. ¿Y quién es secante cuadrado? 1 más tangente cuadrado. Lo tenemos así. Más 2 veces. No te olvides que acá hay uno, ¿no? Secante por cosecante, ¿no? 1 entre seno, cosecante. 1 entre coseno, secante. O sea, 2 veces secante por cosecante. Y eso viene a ser tangente más cotangente. Tienes que recordar lo siguiente. Secante por cosecante o cosecante por secante. Tangente más cotangente. Esto lo vas a ver en identidades. ¿Ya? Esto lo vas a ver en identidades. Desde ya, vamos a colocarlo como una observación. ¿Listo? Bueno, y con eso se acabó. W cuadrado, si usted multiplica, acá te va a quedar tangente cubo, multiplica con el tangente cubo por cotangente cuadrado, tangente de x, ya que cotangente es 1 entre tangente cuadrado al multiplicar tangente de x. Cotangente de x al cubo y al multiplicar con él igual, ¿no? Se va, te va a quedar cotangente de x. Más 2 veces tangente más cotangente. Y ahora sí, acá vas a tener tangente más cotangente. Más 2 tangente más cotangente, eso es 3 veces tangente más cotangente. Y de acá, estudiantes, tienes lo siguiente. Tangente cubo más cotangente cubo más tangente cubo más cotangente cubo. Estoy agrupando el con él. Más tangente más 2 veces el. ¿Sí o no que acá sería más 3 veces? Tangente más cotangente. Y listo. Y esta expresión viene a ser ¿quién? Esa expresión, si usted recuerda, viene a ser tangente más cotangente elevado al cubo. Esa expresión viene a ser él. Si deseas, lo desarrollas. No te vayas a olvidar, por si acaso acá lo voy a colocar, a más b al cubo. A cubo más b cubo más 3 veces ab por a más b. A cubo más b cubo más 3 veces AB. El producto de tangente por cotangente es 1, ¿no? Por eso que ahí lo podemos poner. Por A más B, por tangente más cotangente. Todo esto hace tangente más cotangente al cubo. A cubo más B cubo más 3. El producto de ellos, acá está, es 1 por A más B. Y ahí lo tienes. Entonces, esto de acá, ¿no es cierto? Es lo que se está aplicando acá. Y listo. Ese cuadrado, tú sabes, puedes sacar raíz a ambos lados o elevarlo a la 1 medio si deseas y ya tienes W. Entonces, de ahí ya sale W. ¿No? Lo elevo a la 1 medio si deseas ambos lados. Acá sería la 3 medios, sino acá se va. Tangente. Cotangente es el. La tangente sería lo contrario, ¿no? Entonces, la tangente acá sería A entre B elevado a la 2 tercios. Más cotangente, ahora sí, cotangente, B entre A elevado a la 2 tercios. Ya está.
Y todo esto elevado al cubo, pero recuerda que lo hemos elevado a la 1 medio. Entonces acá sería a la 3 medios. Y con eso, estudiantes, tienes acá la solución a ese problema. Ahora, ¿cuál sería la clave? A entre B a la 2 tercios más B entre A a la 2 tercios y todo ello a la 3 medios. La clave, estudiantes, sería la alternativa C. Bueno, acá sí hemos usado un poco las identidades y eso nos ayuda pues a resolver, ¿no?, un poco más rápido el problema. No te olvides, 1 entre seno cuadrado, 1 entre seno cuadrado cosecante cuadrado. ¿Y quién es cosecante cuadrado? 1 más cotangente cuadrado. Por eso que coloqué acá 1 más 1 entre seno cuadrado cosecante cuadrado. 1 más cotangente cuadrado. 1 entre coseno cuadrado, secante cuadrado. Y eso es 1 más tangente cuadrado. Entonces acá voy a colocar eso, ¿sí? Para que vayas conociendo, ¿no? Ya los del semestral, estos sí, pues, ¿no? Lo conocen, ¿no? Identidades. Muy bien, un poquito más arribita. Ahora sí, ya está, ¿no? Identidades que necesariamente, pues, tienes ahí que conocer. Muy bien. Otra opción sería, pues, que acá hagas el rectángulo, ¿no? Que hagas tu rectángulo, cotangente de X, coloques catetos y te pongas a reemplazar. Pero también sale bastante laborioso. Por identidades veo que sale un poco más directo, ¿no? Y si tienes otra forma ahí lo puedes también compartir. Bien, estudiantes, entonces esto en cuanto al problema 79. Problema 80. A ver, en el caso del problema 80, claro, ya en el salón, ¿no? Podemos compartir también nuestras soluciones. En el caso del problema 80, a ver, en el problema 80 nos dice lo siguiente. En un triángulo rectángulo, acá sí hay que dibujarlo, se cumple que sus lados se encuentran en progresión geométrica. En un triángulo rectángulo, nos dice que en un triángulo rectángulo, voy a ponerlo algo así, en un triángulo rectángulo, se cumple que sus lados se encuentran en progresión geométrica. Progresión geométrica es cuando es multiplicación, ¿no? Por ejemplo, A por R, ¿no? Y luego por R, AR cuadrado, ¿no? Progresión geométrica, ¿no? Algo así. De razón W en este caso, ¿no? La razón es W. Mayor que 1, o sea, la razón es mayor que 1. Y la medida del ángulo que se opone al cateto menor es beta. Nos piden esta expresión. A ver, estudiantes. Y ahora, ¿con cuál lado empezamos? Como no tengo ninguna longitud, voy a asumir que él es 1. Como está en progresión geométrica, por W, ¿sí o no? Él sería W, ¿no? Y como está en progresión geométrica, por W. La hipotenusa sería W cuadrado. Y mira, estos lados ya están en progresión geométrica. De razón W, ¿no? Él es el menor, empecé por él. Si él es el menor, este es el ángulo menor. Y la medida del ángulo menor que se opone al cateto menor es beta. ¿Está? Él es el menor, empecé por él, luego le multipliqué por omega y por omega, ¿no? Él es el menor, se le opone el ángulo menor beta. ¿Qué nos piden? Cotangente a la cuarta de beta menos cosecante de beta. Entonces, en ese problema nos piden el valor de esta expresión, cotangente a la cuarta menos cosecante de beta. ¿Ya está? Y tenemos lo siguiente. Cotangente a la cuarta, cotangente es W entre 1. A la cuarta sería pues W a la cuarta. Y cosecante de beta sería pues hipotenusa entre opuesto, ¿no? W cuadrado. Esto nos están pidiendo. Ahora, de ese triángulo podemos aplicar Pitágoras, ¿no? Si aplicamos el teorema de Pitágoras, sabemos de que 1 al cuadrado más W cuadrado, suma de longitud de catetos al cuadrado, debe ser igual a la longitud de la hipotenusa al cuadrado. Y ahí hace precisamente W a la cuarta, ¿no? W a la cuarta. Lo pasas a restar y precisamente eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, esa expresión que nos están pidiendo del dato es 1. Muy bien. Con eso, jóvenes, tenemos acá la respuesta. La clave sería la alternativa D. Eso para el problema 80. El problema 81 nos dice, en un triángulo rectángulo, la medida de uno de sus ángulos agudos tiene por medida phi.
¿no? Sea phi es un ángulo agudo. Entendemos entonces que es pues mayor que 0 y menor que 90 grados, ¿no es cierto? Ya está. También nos dice lo siguiente. Además se cumple esta condición, ¿no? Que la cosecante de 40 grados menos 2 phi, está así, es igual a la secante, ¿no? Lo tenemos acá, de 50 grados más 2 phi, multiplicado por la tangente de 20 grados más phi. Ya lo tenemos ahí entonces. Listo. Ahora, recordemos, secante de 50 más 2 phi, por corrazón, complemento, es la cosecante de 40 grados menos 2 phi. ¿No es cierto? Ya está. Y de acá usted puede ver que tranquilamente estas expresiones se van, ¿no? Asumiendo que es él, se va. Acá te va a quedar 1 y eso va a ser igual a la tangente de 20 grados más phi. Ya está. Y para que esa tangente sea 1, entendemos de que esta medida angular tiene que ser 45 grados. Con eso ya tenemos de que phi tiene que ser 25. Y cumple, ¿no? Es mayor que 0 y menor que 90. Ahora, lo que nos piden, lo tenemos acá al costado, ¿no? En este caso, pues, nos están pidiendo esta expresión, ¿no? 5 veces seno de phi, que sería 25 menos beta menos 10, ¿no? Si usted lo reemplaza, ¿no? Si usted lo reemplaza, acá sería algo así. A ver, veamos. Sería 5 veces seno. 25 menos 10, 15. Entendemos que esto es 15 grados menos beta. Abajo, phi es 25, 75, ¿no? Sería coseno de 75 más beta. Por la secante, phi es 25, acá sería 45. Y nuevamente, complemento, seno de 15 grados menos beta, ¿sí o no que es el coseno de 75 más beta? De acá, tranquilamente podemos ver que estas expresiones se van. Secante de 45 es raíz de 2, ¿no? O si no, lo subes como coseno, ¿no? Raíz de 2. Esto te va a quedar 5 entre raíz de 2. Y 5 entre raíz de 2, recordemos que eso viene a ser 5 raíz de 2 sobre 2. Entonces, con eso ya tenemos la solución a ese problema. La clave acá sería la alternativa D, dado. Muy bien. Eso, estudiantes, para el problema 81, ¿no? Recordando corrazones, ¿no? Bueno, en el caso del problema 82, vamos a separarlo acá, nos dicen, en un triángulo ABC recto en B, se cumple lo siguiente. Acá, recordemos lo que hemos estado empleando la semana anterior. Cotangente de teta medios es cosecante de teta más cotangente de teta. Y si por si acaso se presentase tangente de teta medios, esto va a ser cosecante menos cotangente. Entonces, esto, estudiantes, para recordar, ¿ya? Eso para recordar, tener en cuenta esas propiedades. Acá, tangente de A, cotangente de A medios. Cotangente de A medios, entonces lo puedo poner así, reemplazando en esta fórmula, sería cosecante de A más cotangente de A. Ya está. Menos cotangente de C medios, que también lo puedo reemplazar acá. Cosecante de C menos cotangente de C. Y esto va a ser igual a 5 menos 4 veces cotangente de C. De acá entonces podemos hallar alguna relación. Esa tangente entra a multiplicar cada uno de ellos. Tangente es seno entre coseno, ¿no? Tangente, recordemos, seno entre coseno. Al multiplicar con él y luego con él, acá nos va a quedar lo siguiente. Tangente seno entre coseno. Al multiplicar por cosecante, esto nos va a dar 1 entre coseno. Tangente, no se olvide, seno entre coseno. Al multiplicar con cosecante, que viene a ser 1 entre seno, te queda 1 entre coseno. ¿Y quién es 1 entre coseno? Secante, secante de A. Más tangente por cotangente, recordemos que es 1. Y acá tengo lo siguiente, cosecante de C más cotangente de C. Y esto igual a 5 veces cotangente de C medios, cosecante más cotangente. Acá es más, ¿no? Acá
Esto va a ser menos. Ahora sí, ¿no? Cotangente de C medios, cosecante más cotangente. El sin efecto ya lo tenemos acá. 5 menos 4 veces cotangente de C. Muy bien, sí, ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Secante de A. Recuerda que el problema te dice en un triángulo ABC recto en B, ¿no? Si se trata de un triángulo ABC recto en B, ¿no? Si te dice recto en B, entonces A y C están sumando pues 90 grados. Entonces, secante de A va a ser cosecante de C. ¿Por qué? Porque A más C están sumando 90 grados. Complementos. Más 1 menos cosecante de C. Y con eso usted tranquilamente pues puede simplificar. Menos cotangente de C igual a 5 veces menos 4 cotangente de C. ¿No? Acá le das la forma, menos pasa con más, te va a quedar 3 cotangente de C, 5 menos 1, 4. Y ya tienes cotangente de C. Cotangente de C, 4 tercios. Cotangente de C, 4 tercios. Y ese 4 tercios, ¿no? Incluso C sería conocido, ¿no? C sería un valor conocido. Cotangente de C, lo voy a poner acá, 4 tercios, ¿no? 4 tercios, ¿no? 5. ¿De quién estamos hablando? Del triángulo de 53 y 37. Claro, C ya es conocido, ¿no? 37 grados. Ya está, aproximadamente, ¿no? Y bueno, lo que nos piden acá, ¿no? En este problema, lo que nos están pidiendo, ¿no? En ese problema nos piden, voy a colocar acá, nos piden W, que es tangente de C, o sea, tangente de 37 más cosecante de A, ¿no? Cosecante de A, cosecante de 53. Tangente de C, 3 cuartos. Cosecante de A de 53, 5 cuartos. Y esto hace precisamente que salga 2, ¿no? 8 entre 4, 2. Por lo tanto, ya tienes el valor de esa expresión. Muy bien. Entonces, con eso, estudiantes, ya tenemos acá la clave, ¿no? Clave. Claro, para eso, no te olvides, hay que recordar estas identidades, ¿no? Ya está. Cotangente de teta medios y tangente de teta medios. Bien, eso para el problema 82. 83. A ver, veamos. Nos dice, en un triángulo ABC recto en B. Nuevamente, ¿no? Nos hablan de un triángulo ABC recto en B. ¿No es cierto? Recto en B. Bueno, si es recto en B, por acá estará A, por acá estará C, y tenemos estas relaciones, ¿no? Usuales, ¿no? ABC. Teorema de Pitágoras y todo ello. Se cumple lo siguiente, ¿no es cierto? Dato del problema. ¿Qué se va a cumplir? C cuadrado entre A, ¿no? Si usted observa, C cuadrado entre A te dice que va a ser igual a raíz cuadrada, ¿no? Acá hay una raíz cuadrada, está así, raíz cuadrada, y dentro tenemos lo siguiente, vamos a ponerlo por acá, 4 veces A por C cuadrado, abajo B menos A, más B cuadrado, ¿no? Entonces, en este C cuadrado, ¿no? Donde está C cuadrado, por Pitágoras, si o no estudiantes de que C cuadrado viene a ser B cuadrado menos A cuadrado. Entonces voy a reemplazar por ellos. B cuadrado menos A cuadrado. ¿Por qué? Bueno, acá puedo aprovechar diferencia de cuadrados y simplificar. Y todo me va a quedar en términos de A y B, ¿no? Y para aprovechar eso acá también reemplacé. C cuadrado, B cuadrado menos A cuadrado. Entonces, acá por diferencia de cuadrados, B cuadrado menos A cuadrado, acá se va, te quedaría B más A, ¿no es cierto? B más A. Entonces, está así, B cuadrado menos A cuadrado sobre A, esto va a ser igual, ¿no? Al otro lado vas a tener lo siguiente, esto va a ser igual, acá lo siguiente, internamente. Diferencia de cuadrados se fue, te queda B más A, 4A por B más A más B cuadrado. Listo, ¿no? B cuadrado menos A cuadrado entre A. Entre A, esto va a ser igual y acá internamente multiplica.
4a cuadrado o 4ab más 4a cuadrado más b cuadrado. Y si usted recuerda, ¿no? Álgebra, ¿no? Si usted recuerda álgebra, esta parte interna es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Esto de acá. ¿Y eso proviene de dónde? Eso proviene de 2a más b elevado al cuadrado. Con eso, el radical tranquilamente se va hacia uno. Se va. Este es 2a más b. El a puedes pasar tranquilamente a multiplicar. Entonces nos quedaría una expresión así. Acá al costado lo vamos a poner. B cuadrado menos a cuadrado. El a lo pasas a multiplicar. Te va a quedar 2a cuadrado más ab. Menos pasa comas. B cuadrado. Esto va a ser 3a cuadrado más ab. Entonces ya tenemos esa expresión. ¿Qué nos piden? En el problema nos piden 6 veces coseno de c más 1, ¿no? Esta expresión, 6 veces coseno de c más 1. Pero si usted reemplaza coseno de c, coseno del ángulo c es a entre b, ¿no? Coseno de c y todo esto más 1. O sea, necesito a entre b. Este b cuadrado lo voy a pasar a dividir. ¿Por qué? Para conseguir a entre b. Si lo paso a dividir, tengo 1. 3 veces a cuadrado entre b cuadrado. ¿Te parece si a entre b le llamamos n? Entonces acá sería n cuadrado, ¿no? A cuadrado entre b cuadrado. AB entre b cuadrado. Simplificas y te queda a entre b, ya que un b se va. N. Ojo, solamente necesito n. De ahí, ¿cómo hallamos n? Bueno, aspa no va a cumplir, ¿no? Aspa simple no va a cumplir. Completar cuadrados podría ser, o si no, directo fórmula general, ¿no? Teniendo en cuenta que n es a entre b, es una cantidad positiva. Entonces, ¿no? Es una cantidad positiva. Entonces, acá por fórmula general, no te olvides menos b, ¿sí? ¿Te recuerdas? Más, ya no menos, ¿no? Porque n es positivo, más raíz cuadrada, b cuadrado menos 4 veces ac. Te va a quedar b cuadrado, b cuadrado menos 4 veces a por c, ¿no? Así. Raíz de 13. De frente, ¿no? 12 más 1, 13, ya está. Sobre 2a, ¿no? 2 veces a, 6. Entonces, esto es n. Aplicando, ¿no? Ya tu fórmula cuadrática, ¿no? Tu fórmula cuadrática. Ya tienes n. Ese n lo puedes ahora acá reemplazar, ¿sí o no? Si reemplazamos, ese n, ¿no? Si reemplazamos, e te va a quedar así. 6 veces n. N estudiantes es menos 1 más raíz de 13 sobre 6. Sobre 6. Y todo esto más 1. De acá, tranquilamente usted puede darse cuenta que el 6 se va, menos 1 más 1 se va. ¿Cuánto sería la respuesta entonces? Raíz de 13. Entonces la respuesta a ese problema sería, estudiantes, raíz de 13. Y con eso ya tienes la solución a ello. ¿Cuál sería la clave? La C, raíz de 13. Bien, un poquito algebraico, ¿no? Darle forma y todo ello. Bueno, ya tenemos ello. El caso del problema 83. En el caso del problema 84, en el caso del problema 84, vamos a bajarlo un poquito. En el caso del problema 84, lo siguiente. A ver, por acá. En el caso del problema 84, a ver, nos dice, en el triángulo mostrado ABC, ¿no? Nos dan ese triángulo mostrado ABC, BAC es alfa, ¿no? La medida de BAC es alfa y la medida de BCD te dicen que es teta. Y la medida de DBC es 90 grados. Acá forma 90, ¿no? Según dato del problema, este es 90 grados. Y AD es igual a DC. Calcule, ¿no? Lo que nos pide en este caso, nos piden el valor de esta expresión. Raíz de 2 cotangente de teta más 2 cosecante de alfa. Donde alfa
¿no? La medida del ángulo alfa te dice que es máximo, ¿no? Siempre que nos hablen de máximo o mínimo, nosotros lo relacionamos, ¿no? Mayormente en trigo con la tangente. Si alfa es máximo, bueno, la tangente es máxima, ¿no? Si alfa es mínimo, bueno, su tangente es mínimo, ¿no? Eso debido a que la tangente siempre es creciente, ¿no? Siempre buscamos relacionar con la tangente, ¿no? Al menos en trigo. Entonces, nos dicen eso sabiendo de que alfa es máximo. Si alfa es máximo, repito, su tangente es máximo. Ahora, ¿cómo buscamos acá tangentes, ¿no? ¿Cómo creamos eso? Para ello, vamos a hacer acá un trazo. Hacemos un trazo aprovechando 90 grados y generando catetos. No tengo ninguna longitud. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, a él le vamos a poner 1 por comodidad. Si él es 1, esto es cotangente de teta, ¿no? Esta longitud es cotangente de teta, ¿no? Si él es 1, por resolución, cotangente de teta. Teta 90 menos teta y teta. Y él es tangente de teta. Tangente más cotangente. Él debe ser tangente más cotangente. Listo. Entonces, de este triángulo AB, y si deseas acá le pones un N, puedes calcular tangente de alfa. Ya tenemos tangente de alfa entonces. Tangente de alfa va a ser el opuesto sobre el adyacente, ¿no? Que sería 2 veces tangente de teta más cotangente de teta. Recuerda, alfa te dice el problema que es máximo. Si alfa es máximo, la tangente tiene que ser máximo. Si alfa es máximo, la tangente tiene que ser lo máximo posible. Ahora, si la tangente es máximo, como esto es una fracción, este denominador tiene que ser mínimo, ¿no? Para que él sea máximo, esto que está acá abajo tiene que ser mínimo. Mínimo. Y esto es una cantidad más su reciprocación, ¿no? Si tú observas, es tangente más cotangente, es una cantidad más su recíproca. O sea, este es 2 tangente más 1 entre tangente, por así decirlo. Entonces, hay que recordar lo siguiente. Necesito que recuerdes acá lo siguiente. Una cantidad más su recíproca siempre es igual, claro, siempre que sean cantidades positivas, mayor o igual que 2 veces la raíz de AB. ¿Ya? Eso no te olvides. Siempre que sea positivo, ¿no? Siempre que esa cantidad sea positiva. Esto se deduce de media aritmética mayor o igual que media geométrica, ¿no? Esto no te olvides. Entonces, si tú lo comparas acá, esto sería 2 tangente, algo así, ¿no? 2 tangente más cotangente, 1 entre tangente. Date cuenta que A sería 2, U tangente, B sería 1 y U tangente. Mayor o igual, claro, U sería tangente, ¿no? U es tangente, este es A y este es B. Mayor o igual que 2 veces AB. ¿Cuánto es esto? Mayor o igual que ¿cuánto? 2 raíz de 2. Entonces, tangente de alfa. Alfa es máximo, la tangente es máximo. Para que esto sea máximo, acá este denominador tiene que ser mínimo. ¿Y cuál es el mínimo valor de él? Ah, este es mayor o igual que 2 raíz de 2, ¿no? Por lo que hemos visto acá. Su mínimo valor es 2 raíz de 2. ¿No es cierto? Entonces, tangente de alfa es 1 entre 2 raíz de 2. Tangente de alfa es 1 entre 2 raíz de 2. Eso es tangente de alfa. Pero, ¿cuándo se da el mínimo valor? El mínimo valor es la igualdad, ¿no es cierto? Ya que esto es mayor o igual, ¿no? El mínimo valor es la igualdad, por eso que es 1 entre 2 raíz de 2. Ahora, ¿cuándo se da el mínimo? El mínimo se da, estudiantes, cuando estas cantidades son iguales, ¿no? Entonces, es mínimo, ¿no? Esta cantidad se da el mínimo valor, ¿no? Es mínimo cuando A entre U, A por U, perdón, debe ser igual a B entre U. ¿Ya está? ¿No? Cuando las cantidades son iguales, se da la igualdad, ¿no? Se genera esta igualdad. Entonces, acá, la tangente de alfa, 1 entre 2 raíz de 2. Y esto se da, no te olvides, esto se da cuando estas cantidades son iguales. 2 tangente de teta igual a cotangente de teta. Tangente
pasa a dividir y al otro lado puede formar cotangente cuadrado, ¿sí o no? Tangente divide y sube como cotangente. Tangente divide y sube como cotangente. Con el cotangente cuadrado. ¿Cuánto es la cotangente? Raíz de 2. Positivo porque teta es agudo. Ya tienes cotangente de teta para lo que aquí te estaban pidiendo. ¿Y cómo consigo cosecante de alfa? Bueno, de acá tienes la tangente. 1 entre 2 raíz de 2, ¿no? Si deseas acá, puedes hacer un pequeño triángulo y puedes encontrar, ¿no? Tranquilamente la hipotenusa y todo ello, ¿no? Para alfa, 1, 2 raíz de 2. Acá la hipotenusa te va a salir 3. Y ya tienes cosecante de alfa. 3 entre 1, 3. Entonces, ahora sí, vamos a lo que acá nos están pidiendo. Esta expresión es raíz de 2, cotangente de teta, no te olvides, raíz de 2, más 2 veces cosecante de alfa, sería 3 entre 1, 3. ¿No? Y acá ya tienes el valor de esta expresión. 2, acá sale 6 más 2, 8. Muy bien. Y con eso ya tienes acá, estudiantes, la respuesta, 8. Muy bien. Esto seguramente, ¿no? En el semestral lo hemos visto cuando se hace desigualdades, ¿no? Media aritmética mayor igual que media geométrica. Y se cumple la igualdad cuando las cantidades son iguales. Por eso acá pongo es mínimo cuando estas cantidades son iguales, ¿no? Y ahí puedes hallar a U incluso. Eso es lo que hice acá. Media aritmética mayor igual que media geométrica. Siempre que la cantidad pues sea positiva, ¿no? Bien, estudiantes, entonces esa sería la solución al problema 84. En el caso del problema 85, es parecido, interesante, ¿no? Tiene para que apliques máximo, mínimo. Acá es mínimo ahora. En el caso del problema 85, a ver, veamos. En el problema 85 nos dice lo siguiente. En el triángulo mostrado ABC, en la medida de ACB nos dice en este caso que es alfa. Entonces, lo vamos a colocar acá. La medida de ACB nos dice, estudiantes, que esto es alfa. Y la medida de BPQ nos dice que en este caso es teta. La medida del ángulo ABC es 90 grados. O sea, acá este es un triángulo rectángulo, por si acaso. ¿Qué más? Y BDC 90, 90 grados. BQ igual a QC, BQ igual a QC, dato del problema. Calcule, ¿no? Lo que nos piden acá, nuevamente, es cosecante cuadrado de alfa, cuando teta es mínimo. Bueno, si teta es mínimo, la tangente es mínima en este caso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? A ver, para aprovechar a teta en un triángulo rectángulo, puedo hacer este trazo. Y de pasada aprovecho punto medio, ¿no? Puedo aprovechar base media si deseas. Si él es teta, ¿no? Por alternos internos. Y acá aprovechar resolución, ¿no? Si él es 1, no te olvides, ya que no hay ninguna longitud, le doy 1 por comodidad, este es cotangente de alfa. Si él es cotangente de alfa, como estos son iguales, él también es cotangente de alfa, ¿no? Iguales. Si él es 1, por base media, ¿no? Ya que él es 1, toda esta longitud tiene que ser 2. Si él es alfa, 90 menos alfa y alfa. Por resolución, 2 veces tangente de alfa. Y mira, en este triángulo rectángulo que estoy pintando acá, en ese triángulo rectángulo ya tenemos pues catetos, ¿sí o no? En este triángulo rectángulo ya tenemos catetos. Entonces, puedo relacionar acá, podemos relacionar con la tangente. Y listo, veamos. Tangente de teta va a ser cateto opuesto entre adyacente. 2 veces tangente de alfa más cotangente. Nuevamente, una cantidad más su recíproca. Tangente y cotangente son recíprocas, o lo que algunos llaman inversas, ¿no? Teta es mínimo, dato del problema. Teta es mínimo. Si teta es mínimo, esta tangente tiene que ser mínima, ¿no es cierto? Esta tangente tiene que ser mínima. Y para que él sea mínimo, bueno, al otro lado, esto tiene que ser
mínimo. No te olvides, A entre U más B entre U mayor o igual que 2 veces la raíz de AB. Siempre mira que sea una cantidad, acá está U más su recíproca, más su inversa, como algunos lo llaman, U más B entre U. Mayor o igual que 2 veces la raíz de AB. Siempre que sea una cantidad positiva. Tangente de alfa, alfa es agudo, estos son cantidades positivas. Entonces, si tú lo comparas, 2 tangente de alfa, cotangente, 1 entre tangente, A2B1 mayor o igual que 2 veces 2 por 1. Mayor o igual que 2 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, todo esto de acá es mayor o igual que 2 raíz de 2. El mínimo sería pues la igualdad. Entonces, tangente de teta mínimo, tangente de teta, ¿no? Su mínimo valor es 2 raíz de 2. Y esto se da cuando, ¿cuándo se da esto? Esto se da cuando estas cantidades son iguales. O sea, quiere decir que 2 tangente de alfa debe ser igual a cotangente de alfa. Y hace ratito vimos uno parecido. La tangente pasa a dividir, acá abajo sería tangente, sube como cotangente y con él se forma cotangente cuadrado. Y recordar, ¿quién es cotangente cuadrado? Cotangente cuadrado es cosecante cuadrado menos 1. Identidad. Menos pasa comas y con eso ya tenemos 3. Entonces, acá te piden cosecante cuadrado. La respuesta sería, estudiantes, 3. Muy bien, respuesta 3. Y estudiantes, entonces, esto no te olvides. Ya, eso no te vayas a olvidar. Esto recordar. ¿De dónde se deduce? Media aritmética mayor o igual que media geométrica. ¿Cuándo se cumple la igualdad? ¿Cuándo se cumple el mínimo valor? Cuando estas cantidades son iguales, ¿no? Eso ya lo hemos visto en el ejercicio anterior. Y con eso tenemos acá la clave 3. Muy bien. Eso, estudiantes, para el caso del problema 85. Muy bien. Y con eso, jóvenes, con eso, ¿no? Ya estamos pues culminando. Hemos hecho 10 problemas. Con eso estamos culminando ya lo que viene a ser resolución, ¿no? Son 10 problemas que en este caso nos da el CEPREUNI desde el 76 hasta el 85. De ahí ya viene verticales, ¿no? Que ya luego también lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Y luego de verticales ya viene lo que es geometría analítica. Bien, estudiantes, entonces espero que lo revisen, lo repasen, ¿no? Espero que les sirva para su preparación. Cuídense, hasta la próxima.